Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast número 30. Y es que estamos preparando todo el set de grabación y estamos todavía recordando nuestros campamentos, el campamento que hicimos y el podcast que hicimos en relación a ese campamento, ¿no? Y toda esa energía todavía sigue fluyendo entre nosotros y sobre todo también como en esta última semana que hicimos ese podcast hay muchas familias, chicos y chicas que se han puesto en contacto con nosotros y han dicho, oye, que yo quiero vivir ese campamento, o otros que nos han llamado, otros padres que han dicho, pues es que tenéis razón, qué bien, y nuestro hijo nos ha dicho que esa energía, que esa actividad fue genial, motivante, que se les hizo cortísimo, que quieren volver, que qué pena les dio que terminara. Bueno, todo eso que nos llena de orgullo, ¿no? y de placer para seguir trabajando y mejorando nuestros campamentos y ideando nuevas actividades complementarias a las que hicimos, ¿no? Entonces, bueno, pues estábamos ahí todos, Yolanda, Manuela, estamos todavía recordando todo eso. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Yolanda, Manuela? Bien, que todavía nos dura la emoción, tenemos un shooter de adrenalina, que a ver quién nos para, venga, a ver, ¿de qué hay que hablar? Sí, seguimos súper, pues eso, la energía que fue tal, la que nos dimos unos a otros en el campamento, que dura todavía, así es que fenomenal. Claro, y por eso hemos decidido este podcast hablar sobre un tema que creo que decíamos, ¿cómo podemos resumir el campamento nuestro, ¿no? Y decíamos en una palabra, sorpresa, decíamos, ¿no? Que era nuestro propósito, ¿no? Sorprender. Lo que decíamos en el podcast de la semana pasada, abrir esa creatividad, esa curiosidad en los chicos y chicas, que de esa manera desarrollen su potencial, ¿no? Crezcan personalmente, ¿no? A nivel individual, a nivel como equipo, ¿verdad? Y hemos dicho, pues vamos a hacer un podcast, que ya hemos hecho alguno de creatividad, pero hoy vamos a hacer un podcast que es la habilidad de sentir asombro, que claro que tiene que ver mucho con la curiosidad, y hoy vamos a daros las claves para que yo lo llamo secreto de percibir las maravillas que nos rodean en esta vida, que muchas veces no cogemos ese gusto a oír, a escuchar, al aire como nos da en la cara. Todo eso que cuando empecemos a trabajarlo y a practicarlo, y ahora cuando demos las propuestas en este podcast, vais a ver cómo nos estamos perdiendo muchas cosas. Abriendo paso al talento y empezamos con este podcast. Yolanda, vamos a empezar con un wow. ¿Qué es esto? Pues es asombro, que es un mecanismo innato en el niño y además nacemos con él. Son muchas las figuras importantes que han estudiado, como Einstein, Platón o Tomás de Aquino, que decía que el asombro era el deseo para el conocimiento. O la pedagoga María Montessori, que decía que, bueno, ella en muchos de sus estudios hacía hincapié en la importancia del asombro, en el aprendizaje del niño. Ahora bien, para que el asombro pueda funcionar en el niño tiene que haber un entorno que le respete. Y me refiero a esto, que no hay necesidad de ofrecer una estimulación sensorial excesiva, con la idea de construir mejores cerebros, que en mi opinión es un error pensar que más es mejor. Por eso es mucho más importante favorecer patrones de interacción entre el niño y el adulto, entre el grupo de iguales o familiares, a modo de ejemplo, como fue la convivencia que surgió en el campamento de hace 2 semanas. Ese es el asombro, ese es el wow. Y Manuela, es curioso cómo cuando pensamos en el asombro, parece que la figura o la persona que nos viene es un niño, ¿verdad? Es como, claro, se ha asombrado y nunca lo relacionamos, ese asombro, con un adulto. ¿Qué pasa? ¿Cómo pasamos de niño a adulto y perdemos el asombro, verdad? Pues mira, a Yolanda le gusta mucho poner ejemplos de Einstein y también de Platón. Y Platón decía que el asombro antecede al conocimiento y además lo facilita, ¿eh? Y decía además, Einstein decía que no es capaz de asombrarse o de maravillarse, puede darse por muerto. O sea, no está vivo. Tú has dicho antes las maravillas del mundo, o sea, de maravillarse, asombrarse. Y lo comparabas con los niños. Efectivamente, o sea, esa capacidad que tienen los niños de asombrarse es la misma capacidad que tienen los genios. ¿Por qué? Porque un niño cuando se asombra,
lo que está haciendo es que se hace preguntas. O sea, está viendo algo que desconoce, le ha puesto la carne de gallina, le ha dejado boquiabierto y en el momento que se empieza a hacer preguntas, empieza a aflorar la curiosidad. Y cuando este niño o esta persona adulta tiene curiosidad por algo, es cuando vamos a ir a la creatividad. Y cuando todo eso se amalgama, ¿qué ocurre? Que si a través del asombro soy capaz de ser curioso y crear más, voy a ser más capaz de buscar nuevas alternativas y nuevas respuestas a mis propios problemas, ¿vale? Para eso el asombro es una función racional que se puede entrenar, ¿eh? Hay que entrenarla. Es un sentimiento que crea incertidumbre, ¿vale? Nos está invitando, mientras nos está invitando a resolver, cuando yo me estoy haciendo la pregunta porque me estoy asombrando, el cerebro funciona más eficazmente, porque en ese momento de incertidumbre el cerebro presta más atención y después es más capaz de procesar la información y después como respuesta tener un pensamiento mejor, más crítico, ¿no? Con lo cual nos hace más inteligentes, ¿eh? Y luego ya te voy a dejar que comentes tu opinión y os voy a dar ejemplos en los que os vais a entender perfectamente cómo ha habido cosas que han cambiado en la historia gracias al asombro. Qué bueno, ¿no? Qué curioso porque, claro, o sea, tienes ahí ejemplos chulos que vamos a ir dejándolo ahí de momento para levantar ese nerviosismo. ¿Qué nos contará, Manuela? Seguro que experiencias muy interesantes. El asombro es curioso como las prisas que llevamos por aprender, ¿no? Es como que tenemos que aprender muy rápido todo, ¿no? Es como que, y ya lo he aprendido, ¿no? Entonces, a partir de ahí que ya lo he aprendido todo, ya lo sé todo, que no sé nada, pero bueno, lo sé todo, llega un momento en que ya no hay asombro. ¿Por qué? Porque si ya me asombro es como que hay algo que no sabía. Entonces me cojo y me resguardo en mí mismo y cuando vamos creciendo es como que el asombro queda en los niños. Es inmadurez. Si te asombras es inmadurez. ¿Cómo no sabes esto, no? Y entonces vamos creciendo y resulta que tenemos muchas más capacidades y habilidades para asombrarnos y por tanto para aprender y dejamos de asombrarnos y dejamos de aprender. Por ese paradigma que nos montamos, donde de alguna forma, si tú sigues asombrándote, eres un inmaduro. Pues vamos a romper con eso hoy, ¿verdad, Yolanda? Sí, sí, sí. Además, se aprende desde dentro de la persona y esa capacidad, como decía Manuela, se desarrolla a través de la experiencia, pues con toda la realidad que nos rodea. Es sobre todo, fijaros, con las relaciones humanas, ¿eh? Hay que pensar que por un momento todas las imágenes que nos llegan al cabo del día, y estamos hablando no solo de niños, sino como decías tú, Guillermo, es que el asombro está desde que naces hasta que te mueres. Bueno, pues en esa información que llega, videojuegos, vídeos musicales, anuncios publicitarios, redes sociales, todos ellos de forma intensa matan la propia curiosidad y el interés por descubrir nuestros propios motivos. Claro, yo realmente me puedo asombrar con una sola imagen, un cuadro si voy a un museo. Si me dan tiempo, el tiempo que yo necesito y con tranquilidad, no necesito que me planten 10 imágenes a la vez, ¿no? Eso es un ejemplo. Yo dejo una reflexión ahí en el aire para las familias que nos escuchan. ¿Cuántas de las cosas que ofrecen los padres a sus hijos están dentro del interés de su hijo? ¿Y cuántas sustituyen su propio asombro, por lo que están anulando su capacidad de motivarse por sí mismo? Ahí lo dejo. Uf, has abierto un melón inmenso A que pensar. me has dejado asombrado. Que, Manuela, vamos y entramos en esos ejemplos que quieres compartir con nosotros y con las familias y todos los oyentes. Sí, mira, la capacidad de asombro se puede entrenar, ¿no? Ya ahí es una emoción que es muy estudiada por por los estudiosos de las conductas y del comportamiento, por los psicólogos. Hay montones de ejemplos que están ahí documentados y que se pueden ver. No sé si habéis oído hablar de los paseos del asombro. Creo que no hace tanto que salieron en un medio de comunicación, estaba relacionado con un trabajo de investigación que decía que 15 minutos de ejercicio físico al aire libre
te asombra tanto que te puede cambiar la vida. Por eso que tú decías, o sea, hay tantas maravillas alrededor que decía Yolanda, en tu casa ves un cuadro de frente y te asombras, vale, le puedes ver varias opciones al cuadro, pero esto tiene un límite. Pero tú sales 15 minutos a un bosque y tienes la oportunidad de asombrarte. Y si te lo estás haciendo mientras estás haciendo deporte, corriendo, que está juntando el miedo, el esfuerzo, la diversión. Entonces ya viene lo que es el sobrecogimiento, que es otra emoción que dice que lleva al cerebro a sentir emociones positivas. Y si tú tienes emociones positivas, pues está claro. Y luego lo que hablamos, a lo importante del asombro, ¿no? Que gracias al asombro se hacen los grandes descubrimientos. Cuando tú tienes puestas unas expectativas de cómo funciona algo o cómo se va a comportar algo o qué esperas de algo, pues a veces si te asombras, porque estamos diciendo que el asombro te conduce a la curiosidad y la curiosidad a la creatividad, pues puedes descubrir cosas que no dabas por hecho. Y por eso yo decía, ¿vosotros habéis oído hablar de las Olimpiadas del Asombro? Pues, yo desde el mundo deportivo ya con propios ejemplos, ¿no? Y bueno, pues yo me asombré a los 12 años, ¿vale? Y aquel asombro, aquellas Olimpiadas del Asombro me asombraron tanto que a mí me ha marcado la vida. Yo soy entrenadora, creo, gracias a aquel asombro. Vosotros sabéis que las Olimpiadas de México del 1968 se llamaron las Olimpiadas del Asombro. ¿Por qué? Pues porque por múltiples causas. Había puestas unas expectativas que nadie se esperaba, y menos en Estados Unidos, ¿no? La primera vez que se celebraban unos Juegos Olímpicos en un país latinoamericano. Se daba por hecho que no estaban capacitados para hacerlo excesivamente bien. Bueno, pues en esas Olimpiadas, Fosbury, del salto de altura, Fosbury fue el que se inventó ese salto, ¿vale? Que antes se hacía con rodillo ventral, y desde entonces se ha implantado esa forma como la forma más eficaz. Se quedaron asombrados. Fue la primera vez que una mujer encendió el pebetero. Fue la primera vez que cuando todo el mundo la expectativa era que era imposible que una persona pudiera bajar de 10 segundos en 100 metros, se bajó de 10 segundos en 100 metros. Fue la primera vez que se estrenó la foto Fini. Fue la primera vez que se emitió por radio televisión española. Fue la primera vez que se rechazó participar a los alemanes por xenófobos y a los sudafricanos por el apartheid. O sea, cuando todo el mundo pensaba que México sin posibilidades de esto y sin posibilidades de esto, han quedado como las Olimpiadas del Asombro. ¿Qué se aprendió ahí? Que el salto de Fosbury es mejor que el rodillo ventral, que el correr en altura, que están todo el mundo a 2.400 en altitud, no se va a poder ni correr. Se descubrió que corriendo en altura se podían hacer mejores marcas en velocidad y en saltos. En fin, se descubrieron una cantidad de cosas que aquello supuso un aprendizaje. La gente se asombró en las Olimpiadas. Nos hemos asombrado tanto que nos hemos empezado a hacer la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Esto por qué ha sido? ¿Gracias a quién? ¿Qué circunstancias han dado? Curiosidad. Hasta que han descubierto que efectivamente, o sea, alguien creó esas cosas nuevas y todos nos asombramos. Es decir, la capacidad de asombro te lleva a aprender cosas nuevas. Es un ejemplo como deportista, aquello a mí me supuso no por la experiencia de tener yo 12 años y escuchar las noticias de las Olimpiadas del Asombro, sino porque en Talavera de la Reina hay una plaza que se llama la Plaza del Pan, donde yo iba a un colegio que era La Milagrosa. Entonces, cuando yo tenía 12 años, había música en las calles, ponían música en las calles. Y tuve la oportunidad de un comentarista hablar justamente en el 68, cuando se estaban transmitiendo las Olimpiadas de México, habló del ejemplo de las Olimpiadas de 1936, cuando Jesse Owens batió 4 récords en Berlín y cuando Hitler quería demostrar que la supremacía aria, ¿vale? Y vino Jesse Owens, sudafricano, y batió 4 récords. Aquello me impactó tanto que eso me ha marcado, y eso lo sabe Yolanda, a mí, para decir, el deporte puede servir como reivindicación para muchas cosas con las que yo no estoy de acuerdo, para manifestar que las cosas pueden ser diferentes. Aquello me dejó impresionada y marcada. Aquello. Sí, aquello fue de asombro. Y el asombro, lo que originó al final es que terminó con una creencia, porque al final, todas estas deportistas que has marcado, ellos son los primeros que
quisieron salir de esa zona de confort, o sea, asombrarse realizando algo que hasta entonces era imposible. No, es imposible. Entonces nadie lo intentaba. Ellos consiguieron intentarlo porque trabajaron la habilidad del asombro también. Es decir, ellos trabajaron eso, rompieron con esa creencia y trasladaron al mundo de que se puede. Y a ti te trasladaron también que se puede y que se puede hacer muchas cosas a través de romper esas creencias, ¿no?, que teníamos, ¿no? A nivel deporte, fíjate cómo lo que hace el deporte, ¿no?, a nivel social y cultural y demás, ¿no? Yo con 12 años que ya practicaba deporte de competición escolar, pasaban por mi cabeza y por mi cuerpo cosas que con 12 años yo no sabía identificar, no sabía qué era eso. Yo sabía que me pasaban cosas muy buenas, pero no les sabía poner nombre, ¿vale? Cuando escuché la experiencia de Jesse Owens, que una persona que supuestamente no le querían dejar correr por ser afroamericano, Hitler no le quiso dar la mano porque esperaba que fuera su saltador, Luke Long, que se suponía que era el mejor del mundo cuando le ganó, y cuando Luke Long, ante los ojos de Hitler, va y le da un abrazo a Jesse Owens, y Hitler va, coge y se va. O sea, aquel comentario me impactó tanto, porque yo en ese momento estaba viviendo la discriminación como mujer en el deporte, y yo dije, aquello a mí me marcó, y Yolanda creo que ha podido ver hasta este momento, o sea, cómo aquello ha permanecido, aquella sensación, aquel asombro me cautivó, me impactó tanto que yo lo he mantenido y lo sigo manteniendo y lo recuerdan mis pupilos, todos mis pupilos lo recuerdan, o sea, cómo aquello me impactó a mí y yo lo he mantenido hasta el final. Qué gran experiencia para el desarrollo de esa habilidad que es el asombro. Yolanda, qué claves podemos dar para recuperar esa capacidad? ¿Cómo podemos terminar este podcast transmitiendo a las familias, a los chicos con capacidades diferentes, chicos y chicas, para que puedan recuperar? Porque muchas veces dicen, no, sí, yo me asombro, pero muchas veces dicen, no, es que estoy perdiendo la capacidad de asombro. ¿Qué les podemos decir? Bueno, pues como hemos dicho que el asombro es un deseo que nace en el interior de uno mismo y abre la puerta al conocimiento y a la experiencia, pues yo creo que los padres no deben de sobreestimular a los hijos. Cada uno es diferente y sus ritmos no son los nuestros. Nosotros como adultos hemos hecho una vida muy acelerada, muy estresante, en mi opinión, y no tienen por qué sufrirla los jóvenes, los niños, los mayores o incluso las personas que nos rodean. Los padres, claro que deben de poner límites y guiarles en el desarrollo, eso seguro, pero antes de exigir, asegurarse de que están cubiertas sus necesidades básicas, las emocionales y las cognitivas y las sociales. Más esa gran actividad física que nos hace desarrollar muchas habilidades, entre ellas también el asombro, yo añado el que prestemos atención a las cosas cotidianas, pequeñas que tenemos, y que investiguemos, que analicemos, que veamos a dónde pueden llegar esas pequeñas cosas. Por ejemplo, ¿sabíais que las manzanas flotan en el agua porque tienen un 25% de aire? La próxima vez que veamos una manzana seguramente la observemos de otra manera. Investiguemos las cosas cotidianas que tenemos. Juguemos con todo esto. Juegos, y al final todo es juego. Y hagamos mucha actividad física y deporte para promover todas estas grandes habilidades. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias, Manuela. Ha sido un gran wow teneros cerca hoy. Buena semana a todos y asombraros si podéis. Buen fin de semana a todos, pasarlo bien y hasta la próxima. Aquí deseando que volváis todos. Estamos en redes sociales, ya sabéis, tenemos un WhatsApp, recibimos reflexiones, dudas, audios de mucha gente que iremos luego compartiendo en los podcasts, e iremos avanzando también nuevas iniciativas a través de la Fundación Constellatio Campus. Esto ha sido todo por esta semana, abriendo paso al talento. ¡Chao! Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede ser un gran regalo para alguien. Si no quieres perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales y suscríbete en Abriendo Paso al Talento.